de este coloquio y es un panel en el cual queremos conversar sobre políticas culturales en cultura digital, sobre todo luego de haber tenido todas estas presentaciones en distintas áreas creativas y también a partir del panel, por ejemplo, de investigación que tuvimos ayer en la mañana. En este panel tenemos 4 presentadores y que vienen a conversar con nosotros sobre este tema. Tenemos a Daniela Chute, quien es licenciada en Literatura y Lingüística Hispánica y magíster en edición por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2008 se desempeña como coordinadora general del portal Memoria Chilena y Chile para Niños de la Biblioteca Nacional de Chile, donde además fue investigadora y editora. Y también forma parte del equipo encargado de la proyección, implementación y mantención de la Biblioteca Nacional Digital. También nos acompaña Felipe Mujica, los tengo a todos sentados acá para que puedan ver la pantalla y después vamos a pasar allá al panel. Felipe Mujica es gerente del Programa Estratégico de Economía Creativa de Corfo, es economista, licenciado de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y con posgrado en Francia. También nos acompaña Enrique Rivera, investigador, curador y realizador audiovisual. Es presidente también de la Corporación Chilena de Video y director de la Bienal de Artes Mediales. Ha curado obras de más de 300 artistas en diversas exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero, entre las que destacan la Bienal de Artes Mediales en el Museo Nacional de Bellas Artes, que de hecho ustedes saben que ahora se está realizando su 13ª versión. Ha enviado artistas chilenos al Festival File de Sao Paulo, Brasil, muestra de video de arte en Torino, Italia, entre otras. Y también nos acompaña Tomás Peters, sociólogo, magíster en Teoría e Historia del Arte y doctor en Estudios Culturales por el Birkbeck College University of London. Sus áreas de investigación son la sociología del arte, las políticas culturales y la historia cultural. Actualmente es profesor del Diplomado en Mediación Cultural y Desarrollo de Públicos del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Les agradezco por venir a este panel y los quiero dejar para partir con Daniela, que nos va a hablar de su proyecto y su trabajo en Memoria Chilena. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, como les contaba Carolina, yo trabajo en la Biblioteca Nacional, soy coordinadora de Memoria Chilena y Biblioteca Nacional Digital y Chile para Niños, y les quiero contar un poco, muy brevemente, en qué trabajamos, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días en la tarea de digitalizar el patrimonio bibliográfico del país, y también desde ese lugar contarles un poco cómo vemos nosotros, o yo, que podríamos aproximarnos hacia una política digital que es tan necesaria. Bueno, la Biblioteca Nacional fue fundada el 19 de agosto de 1813 con el objetivo de conservar el patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país. Los que conocen un poco más sobre la historia de la biblioteca y también sobre Memoria Chilena, porque solemos usar esta frase que ustedes ven ahí, seguro han escuchado que en su acta de fundación se lee: el primer paso que dan los pueblos para ser libres es darse grandes bibliotecas. No resulta menor pensar que ya en el siglo XIX se otorga ese rol a la cultura y, por cierto, que de ese modo se concibiera la primera institución cultural del país. Con el surgimiento de Internet, de las tecnologías y de la idea del acceso a la información, surgió la idea también de la ética hacker. Son numerosos los autores que han abordado este asunto en relación a la sociedad y, por cierto, la cultura. Desde John Palfrey y su propuesta de que digitalizar es hackear una biblioteca porque destruye la idea de que cada una de ellas tiene algún derecho exclusivo sobre el material que conserva, hasta Pekka Immonen, que nos habla de una ética del bien común y de una sociedad justa como un resultado del acuerdo de todos los ciudadanos de abrir oportunidades para todos.
Y les cuento todo esto porque creo que en nuestros tiempos, en tiempos de Internet, como le haya puesto esta pequeña introducción, esa debe ser la misión de una Biblioteca Nacional y junto con lineamientos, planes de acción, estándares tecnológicos, marcos regulatorios y formas de articulación, esa también debiera ser la guía, por lo menos desde mi punto de vista, de cualquier política que pretenda abordar la cultura digital, sobre todo en países que son tan desiguales y a veces tan precarios como el nuestro. La Biblioteca Nacional cuenta, según un reporte que me entregaron ayer, con 1.665.676 registros bibliográficos. Ese es el número de títulos que hay en la biblioteca, porque si ustedes piensan en un diario, por ejemplo, cada uno de los números de un diario es además un volumen. Entonces probablemente es muchísimo más que esa cifra. Y desde el año 2001 empezamos a trabajar, pero en el 2003 ya empezaron a ser públicos nuestros servicios digitales. Tenemos 3 plataformas, de las cuales obviamente la más conocida probablemente sea Memoria Chilena. Memoria Chilena, como ustedes saben, hasta este momento cuenta, o si no lo saben, ojalá que se sorprendan gratamente, cuenta en este momento con 950 minisitios sobre historia, cultura, literatura, arte, música chilena. También tenemos 32.000 objetos digitales, entre los que hay cartas, planos, manuscritos, revistas completas, todos los materiales que hay en la Biblioteca Nacional. Hasta septiembre de 2017, desde hace algunos días atrás, Memoria Chilena contaba con más de 13 millones de páginas vistas, 4.700.000 visitantes estimados, más de 600.000 archivos descargados y más o menos 6.600.000 visitas, con un tiempo estimado de 3 minutos y 19 segundos más o menos. También, acá están con un poco más de detalle las cifras de los distintos tipos de material. También tenemos la plataforma Biblioteca Nacional Digital, que se inauguró en el año 2013 con motivo de los 200 años de la biblioteca, como una forma de, bueno, pasaron 200 años, esta es la forma en la que queremos aproximarnos a los próximos 200. Y en Biblioteca Nacional Digital ustedes pueden encontrar el acceso a todos los recursos bibliográficos que están en la biblioteca, el 1.600.000 algo que les acabo de comentar, y además el acceso a 265.000 documentos digitalizados de todas nuestras colecciones. Como está puesto ahí, pueden ver con más detalle, hay acceso a través de un catálogo bibliográfico para investigadores y personas que busquen información un poco más detallada. Tenemos acceso por fondos y colecciones, accesos temáticos en las colecciones, también accesos territoriales. Tenemos bibliotecas territoriales, bibliotecas digitales para cada una de las comunas y regiones de nuestro país, cosa que para nosotros es bastante importante porque, como ustedes saben, hay 4 o 5 solamente bibliotecas regionales. Y también tenemos varios otros proyectos que nos enorgullecen bastante, como un archivo de la web chilena, que está en una fase piloto y solamente tenemos en este momento 2 colecciones, una de depósito legal electrónico que cosecha 21 sitios y otra de colecciones temáticas, donde tenemos todos los sitios de la IBAM, todos los sitios de los candidatos de las elecciones del año 2013, los 9 candidatos más la campaña Marca tu Voto. Y como ustedes saben, muchos de esos sitios dejaron de existir casi el día siguiente de las elecciones y nuestro plan es volver a hacerlo ahora. También tenemos todos los sitios del proceso constituyente y gracias a la generosísima colaboración del Núcleo Milenio de la Universidad de Chile, próximamente vamos a inaugurar un archivo de Twitter. También tenemos una plataforma de depósito legal electrónico para que todos los medios electrónicos puedan depositar con facilidad toda su producción. Tenemos mapas patrimoniales, visitas virtuales para acercar el edificio a las personas, porque el edificio de la Biblioteca Nacional fue declarado Monumento Nacional en el año 76. Bueno, y muchos otros servicios. En términos de números, es bastante menor las estadísticas de Biblioteca Nacional Digital, pero son igual de significativos para nosotros. Tenemos hasta septiembre también más de 700.000 visitas, 210.000 visitantes estimados, casi 50.000 documentos, archivos descargados. Por último, quiero contarles de Chile para niños, porque nada de las 2 cosas que les acabo de contar al principio tendrían sentido si no partimos desde los niños, enseñándoles a valorar el patrimonio bibliográfico y acercarse a nuestra cultura. Esos 3 personajes que ustedes ven ahí son Memoriosa, una niñita que vive en la biblioteca, el Búho Medina, que es una lámpara que existe en la Sala Medina efectivamente y que en las noches cobra vida y recorre la biblioteca para contarle a los niños todas las riquezas que hay en la biblioteca, y la mariposa, que es la mariposa de Memoria Chilena.
La idea acá es presentar, tal como ocurre en Memoria Chilena, un conjunto de objetos digitales que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional, pero esta vez presentados para niños y contextualizados para niños. Este es uno de los minisitios favoritos míos, que se llama Libros que son un tesoro. Entonces en el fondo vemos como uno, si lo planteamos desde un buen lugar, los niños perfectamente pueden valorar tanto, quizás más que nosotros, un mapa del siglo XIX, un incunable o cualquiera de las maravillas que hay dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Si juntamos todo esto que les conté, tenemos que la Biblioteca Nacional en este momento tiene una colección digital de 313.259 objetos digitales. Eso es cerca del 18,8% de la colección total de la biblioteca. Sabemos que es poco, pero también es bastante, considerando que muchos de esos materiales, por estado de conservación, por otras razones, no siempre han estado accesibles para todas las personas. Si sumamos todos los visitantes que les conté, estamos hablando de más de 5 millones de visitantes estimados, lo que, si lo comparamos, por ejemplo, con las últimas cifras entregadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en relación al número de conexiones móviles a Internet, equivale al 35,5%. Para reforzar esa idea, por ejemplo, todos los accesos que tuvo Memoria Chilena durante el 2016. Como ustedes pueden ver, afortunadamente Chile está pintadito entero y a nivel mundial es bastante significativo también y sorprendente, por lo menos para nosotros, desde todos los lugares que nos visitan. La colección digital, considerando el depósito legal electrónico, las cosechas de la web, el archivo de Twitter, digitalización de imágenes fijas y digitalización de imágenes en movimiento, en este momento está, esto fue a principios de año, los 200 teras, yo creo que ya lo superamos. Y nuestra proyección anual, considerando un crecimiento muy conservador, requiere como mínimo 65 terabytes al año para poder seguir manteniendo todo esto. Y naturalmente a eso se suma, a eso se suma la infraestructura de respaldo, que en el fondo, en términos de recursos económicos, significa básicamente pensar en esa misma capacidad tecnológica, pero multiplicada por 2. Bueno, considerando todo lo que les había contado, mi propuesta, muy humildemente hablando y considerando que estoy hablando solo de una parte de la realidad que necesita una política digital solamente desde el patrimonio bibliográfico y desde el patrimonio documental, y también asumiendo que la definición de toda política es tremendamente compleja, que requiere la absoluta convicción de que todos los actores involucrados, especialmente a niveles centrales, estén convencidos de la necesidad y el beneficio de la implementación. Les quiero proponer algunas ideas que creo que son centrales para, insisto, desde la parte de la realidad que yo conozco de este asunto. Lo primero es, sin duda, coordinar, articular y asignar responsabilidades a las instituciones involucradas en la creación y preservación del patrimonio digital, a fin de propiciar un uso eficiente y responsable de los escasos recursos del Estado asignados a cultura, dotar a las instituciones de la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de los proyectos, su preservación y evitar la pérdida del conocimiento ya generado, garantizar la conectividad de todos los ciudadanos y la calidad de las conexiones, colaborando en la alfabetización digital en un sentido amplio y desde todos los sectores del conocimiento y favoreciendo también todos los canales posibles y disponibles para la difusión, evitar la proliferación de proyectos carentes de lineamientos editoriales claros, objetivos coherentes con la realidad de las instituciones, a fin de garantizar la viabilidad y la continuidad en el largo plazo de los proyectos y evitar así irrupciones tecnológicas innecesarias. Por último, velar por la condición laboral de los trabajadores y sus condiciones contractuales, evitando así la alta rotación que hay en este tipo de proyectos de profesionales que han sido altamente capacitados con recursos del Estado, finalmente. Propiciar la colaboración entre proyectos afines, entendiendo que todo trabajo es una colaboración y especialmente cuando estamos hablando de cultura digital o de medios digitales. Y por último, y a mí me es lo más importante, comprender la digitalización y la preservación digital como una necesidad y como una obligación del Estado, asumiendo con ella todos los matices humanos, editoriales, presupuestarios, tecnológicos e institucionales que permitan que, al menos desde la cultura, podamos crear, como les decía antes, una sociedad en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Gracias, Daniela. Ahora le voy a dar paso a la presentación de Tomás.
mientras se despega. Es solo una imagen. Hola, bueno, en principio agradecer la invitación a Carolina, a todo el equipo. En segundo lugar quisiera comentar muy brevemente lo que pasó hace unos minutos, bueno, hace una hora, que Estados Unidos, me imagino que algunos saben, ha decidido salirse de la UNESCO como parte integrante de la comisión, que me parece una de las políticas culturales más complicadas a nivel global, que significa que Estados Unidos haya decidido salirse de un organismo como UNESCO, problemático. Lo que voy a hablar ahora es básicamente lo que he estado trabajando hace un tiempo atrás, que es cómo poder comprender las consecuencias, ¿sí?, que tiene la conformación de una sumatoria, digámoslo así, entre los productores culturales o los productores generales con los consumidores. Yo me he dedicado a trabajar en mi investigación en temas de consumo cultural, acceso a la cultura, bla, bla, y en ese contexto se ha discutido en los últimos tiempos la complejidad que ha significado el acceso a la cultura, la participación a la cultura por parte de la ciudadanía, y esto tiene implicancias sociológicas, culturales, globales. ¿Por qué? Porque se está motivando a que la gente vaya a los lugares, participe en los lugares, vaya a los museos, sienta parte de los museos, pero la gente no participa. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es cuáles son las consecuencias culturales de este fenómeno y por qué se está produciendo este fenómeno. En ese contexto, ¿sí?, hace mucho tiempo se viene discutiendo la conformación de un sujeto que se llama prosumidor, que es una sumatoria entre el productor y el consumidor, que ya se vuelve difusa la lógica de coordinación en esas dos lógicas. Esto es históricamente reconocido, pero en el último tiempo se ha ido conformando una lógica de prosumidor que está desplazando, por decirlo así, ya esta lógica tan clara entre un productor cultural y un consumidor cultural. Para eso he trabajado teóricamente en algunos autores como Kojikin Karatani, que es un filósofo japonés, que ha discutido esta conformación entre el consumidor y el prosumidor y el productor, que va discutiendo, ¿sí?, cómo es que se ha ido diluyendo esta figura, y también en la conformación de los trabajadores materiales con el trabajo inmaterial, ¿no?, la vida offline con la vida online, las lógicas, ¿sí?, de coordinación entre lo que venía diciendo la producción y el consumo. Lo que dice Karatani, ¿no?, es básicamente que en esta lógica de la disolución de esta tensión, lo que hoy en día estamos en presencia, como les decía, de esta figura del prosumidor, ¿no? Y la pregunta que uno se puede hacer es, ¿sí?, ¿qué ocurre en los tiempos donde se diluye esta oposición con la tecnología, con lo digital, entre el producir, el consumir y la lógica ideológica del hazlo por ti mismo, ¿no? Hazlo por ti mismo. ¿Cuál es la emergencia, sí, del prosumidor? Es que es un proceso, sí, que involucra, como les venía diciendo, una interrelación entre la producción y el consumo que se vuelve ya no fácilmente distinguible entre estas dos dimensiones, y hay aspectos interactivos, participativos, propios de estas figuras que están teniendo, llamémoslo así, está constituyendo un sujeto que se conforma a través de esta ideología del hazlo por tú mismo. ¿Cuáles son estos elementos que uno va observando en el proceso? ¿Sí? Es que hoy en día, ¿sí?, las tecnologías como Airbnb, como Uber, como IKEA, como Amazon, como eBay, ¿sí?, etcétera, 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 lo que están haciendo es poder construyendo que el consumidor y el productor, como decía, se diluya, pero al mismo tiempo vaya conformando una suerte de que en la medida en que tú prescindes de este sujeto intermediado, que era el vendedor, que era la figura histórica
que del trabajador, ¿sí? Que mediaba entre el consumo, ya es prescindible. Porque tú, con tu capacidad, con tu eficiencia, con tu ejercicio de ejercer la rapidez y la eficiencia de la compra, tú ya, por decirlo así, estás logrando poder desplazar una serie de intermediarios históricos que estaban involucrados en este fenómeno. La pregunta entonces es: ¿cómo se piensa una política cultural cuando el mercado, la complejidad del capitalismo global está sugiriendo permanentemente de que podemos prescindir de un sujeto mediador? Podemos prescindir de los espacios comunes, podemos prescindir del asistir, del combinar nuestros viajes cotidianos con el otro en un espacio común de compartir. Tiene un problema esto porque lo que está surgiendo, ¿sí?, es lo que Richter, un sociólogo, le llama una doble explotación sinérgica. Es decir, que con la automatización de la compra y el pago, con la prescindencia de los mediadores, con la pérdida del capitalismo de la responsabilidad social con respecto a los trabajadores, lo que está ejerciendo entonces es que ya no somos, pues así, sujetos que tengamos que pagar nuestra energía de informarle al mercado lo que nos interesa comprar y lo que no nos interesa comprar. No estamos pagando, por decirlo así, el trabajo que significa el haber hecho esta mediación. No estamos recibiendo descuento alguno por el hecho de informar en Amazon qué producto nos gusta, qué no nos gusta. No estamos recibiendo ninguna compensación social, por decirlo así. El hecho de que todo lo podemos hacer digital desde la casa, desde lo privado y prescindiendo de esta lógica del mercado, ¿no? Ya no hay trabajadores asalariados, ¿no? Ya no hay necesidad de grandes catedrales del consumo, ya no necesitamos supermercados para poder acceder a todos los espacios, ya no necesitamos un banco, ya no necesitamos los espacios de lo común, sino lo que estamos en presencia es que hoy en día nos hace sentir, en cierto grado figura, que el hacerlo por ti mismo es básicamente la respuesta a toda lógica de relación social. Esto tiene entonces un riesgo para no solo la sociabilidad, no solo para las políticas culturales, no solo para la sociedad en su conjunto, sino que el gran problema es que se pierden las responsabilidades sociales con respecto a la sociedad por parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya con la prescindencia de todos los objetos de mediación que existían históricamente, ya no se paga ni vacaciones, ni salud, ni previsión, etc., ¿no? Todo queda en tu responsabilidad y en tu capacidad de poder innovar y de poder generar el acceso a lo que tú deseas comprar o lo que tú deseas consumir. Cuando uno piensa entonces en este contexto de las políticas culturales, uno tiene que hacerse la pregunta: ¿cómo entonces podemos hacer la discusión a este sueño de la digitalidad, de las políticas de lo digital, de la facilidad, en un contexto donde la ideología dominante es que en la medida en que tú eres eficiente, en la medida en que tú eres una persona que lo puede hacer rápido y en prescindencia de un otro, vas a ser un tipo ideal para el modelo? Las políticas culturales tienen pocas respuestas para esta pregunta. ¿Por qué? Porque las políticas culturales consideran que la digitalidad, la tecnología, todas las formas de acceso es un beneficio social. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo podemos construir una suerte de prescindencia a esta ideología, creo yo, del hazlo por ti mismo, en un contexto donde los espacios culturales se vacían, ¿sí?, en torno a la figura de cómo podemos sumar y no a construirnos como sujetos individuales? Esta imagen de acá, que yo les traigo, es un chiste básicamente, que intenta poder como mostrarnos esta suerte de que la tecnología, que la pantalla, simplemente lo que hace es ignorar al otro trabajador, al otro agente y mediador, al otro sujeto que puede hacer también el trabajo en colaboración contigo. La pregunta entonces que yo, y con esto quiero cerrar así como, es pensar cómo emergen nuevas formas de explotación social en el mercado, en la vida cotidiana, en el cotidiano de la situación del presente, ¿no? La pregunta que uno se hace entonces ahí es:
cómo se construyen proyectos biográficos, ciudadanos, comunitarios que puedan hacer lucha a esta fuerte ideología del aldoportimismo y del prescindible mediador. Lo que quiero así como señalar, esta es un poco la figura que quería como discutir con ustedes, es que lo digital, que esta posibilidad, que este tipo de figuras, creo, no es una respuesta a veces tan satisfactoria como la esperan, ¿no? El hecho de que tú pases todo desde el clic significa o tiene consecuencias culturales y sociales en la forma de poder pensar la sociabilidad. Y también la derrota de poder pensar cómo es que se constituye a las políticas de acceso y de participación cultural, cuando la motivación es participación interpretativa e inventiva e interactiva tecnológicamente, pero no participativa colectiva. Y esa es la conformación que surge en este tipo de discusiones sobre la conformación del prosumidor y de la hegemonía que la digitalidad ha generado en la forma de pensar la política y la cultura en el día a día. Eso, gracias. Gracias, Tomás. Le damos la pasada, digamos, a Enrique. No sé, ¿ibas a mostrar algo? ¿Quieres conectar tú? ¿No? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación a todos los que han resistido hasta ahora. Ha sido una jornada muy intensa, de la cual me siento muy orgulloso de participar, especialmente porque todos los que nos han antecedido hoy día son verdaderos maestros de las prácticas poéticas, musicales, cinematográficas, artísticas, de artes visuales también. Gracias. Estamos aplicando aquí. Bueno, yo mientras me voy a presentar, soy Enrique Rivera, trabajo en la Corporación Chilena de Video, que, bueno, es una corporación cultural sin fines de lucro que nace en 1993 en Chile. Es heredera del Festival Franco-Chileno de Videoarte. Este es su sitio web. La corporación tiene como eje desarrollar una serie de programas que van entre el desarrollo de la Bienal de Artes Mediales, como también un programa de arte y astronomía que realizamos con diferentes observatorios astronómicos. Y como tercera parte también hemos venido desarrollando una relación con el Consejo de la Cultura en general para la construcción de políticas culturales desde su constitución en 1993. Es así como hemos, desde el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, desarrollado una serie de entendimientos con el objetivo de lograr que se abran líneas de financiamiento para los nuevos lenguajes audiovisuales experimentales, como también hemos de alguna forma contribuido a la creación del área de nuevos medios del Consejo de la Cultura, que tiene como objetivo también financiar y poner en valor las prácticas de artistas que están experimentando con formatos digitales, interactivos, etc. Claramente que estos han sido procesos muy complejos. Hoy se ha mencionado entre hoy día y ayer la palabra derrota varias veces, y a mí me gusta entender la palabra derrota no desde un aspecto negativo tal vez, sino que derrota también tiene como una connotación diferente a la que estamos acostumbrados a conocer. Para los marinos, en el fondo, una derrota es el trazo que se marca entre un punto A y un punto B en el recorrido de un barco, ¿no? Y la derrota es justamente el recorrido real que hace el barco entre estos dos puntos, ¿no? Entonces no significa que hemos fracasado en el proceso, sino que lo que hemos trazado no ha sido como hemos querido que tal vez o nos imaginábamos que fuera realmente. Y en general cuando uno habla de políticas culturales,
nos referimos bastante a ese contexto, ¿no? Al principio, cuando tal vez esta corporación se imaginó el desarrollo de las prácticas electrónicas, hay que considerar que al principio esto se llamaba una Bienal de Video y Artes Electrónicas, hoy día se llama Bienal de Artes Mediales. Lo que imaginaron este grupo de videastas, que estaba compuesto por Juan Forch, Lotti Rosenfeld, Néstor Olagray, entre otros, imaginaron otra forma de relación con el Ministerio de Educación en esa época, que tenía la División de Cultura, ¿no? Hoy día estamos enfrentados a esta constitución de estas tres grandes placas tectónicas que son el Ministerio de Educación, que se escinde del Consejo Nacional de la Cultura, de la DIVAM y del Consejo de Patrimonio, ¿no? Y que estas tres grandes instituciones van a constituir este nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes, el Patrimonio y una serie de conceptos en el fondo que van a constituir una nueva institucionalidad, y donde justamente programas como el que lleva adelante Carolina Gainza vienen a entregar un entendimiento sobre este tipo de prácticas que se han venido desarrollando, que han sido imaginadas hace tiempo, pero que se constituyen también desde una realidad que es muy líquida, como lo habría enunciado Bauman, ¿no? Vivimos en esta especie de modernidad líquida, de emotividad cambiante. Las nuevas generaciones que nacieron con Internet y con lo digital en la casa tienen una forma de relación social que es muy diferente a la que teníamos nosotros, que cuando marcábamos el teléfono marcábamos con un disco, ¿no? Como ustedes en el fondo tienen una relación afectiva con pantalla, no vivieron ese proceso. Entonces acá hay algo que para nosotros, que vivimos como en esta especie de bisagra, es muy chocante, muy complejo en el fondo. Y ustedes vieron los trabajos de los artistas, que esto ha sido un lujo para ustedes, que vivieron todo ese proceso de tránsito, ¿no? Algo que para ustedes hoy día es natural, para los artistas, músicos, cineastas que expusieron anteriormente, para la mayoría de ellos, fue justamente el proceso bisagra de transición, y que justamente se da también en una transición económica, política, tecnológica, etc., ¿no? Entonces la constitución de esta necesidad de políticas de la cultura digital, el arte y la ciencia, me gustaría agregar, justamente hablan sobre esta condición presente. Por eso nosotros desde la corporación, por ejemplo, hicimos este sitio web que se llama Mediateca Libre, donde ustedes, por ejemplo, van a poder encontrar diferentes temas relacionados con estas prácticas. Y en él se encuentran proyectos documentales de artistas que han trabajado en la relación arte, ciencia y tecnología desde los inicios. En el fondo muchos de ellos son pioneros. Por ejemplo, Herbert Franke, que fue una de las primeras personas que ocupó un algoritmo para crear una obra visual. Louis Beck, que fue uno de los primeros también en generar estos cruces entre arte y biología. Mónica Fleischmann, que ella exploró sobre la condición del conocimiento de los contextos de Internet y lo digital, y así, etc., ¿no? Y también van a poder encontrar una serie de documentos, y que, bueno, estos documentos tienen que ver con la Constitución, justamente lo que ha trabajado también la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública Digital, que es un gran proyecto chileno en el fondo, y que responde también a cómo concentrar en el fondo, en un contexto digital, estas prácticas. Yo voy a ir avanzando rápido porque de verdad me interesa mucho el diálogo con ustedes, para que podamos generar posteriormente a las presentaciones de cada uno una conversación, pero no quería dejar de mencionar un proyecto de investigación en el que estuve involucrado, que habla sobre la arqueología de estas prácticas en Chile también. Y es una arqueología que bueno, nos podemos remitir mucho antes, a los años 30, cuando el grupo Nervio crea el sindicalismo funcional, que era un grupo de profesores de biología, profesores normalistas, que en los años 30 crean este concepto de una tercera vía diferente a la del comunismo o el fascismo, ¿no? Y ellos crean este estado sindicalista funcional, que ha sido muy bien investigado por Leonora Reyes y David Maulén, y que estos profesores de biología se basaban en las redes neuronales para generar
procesos heterárquicos distribuidos en Chile, en donde a partir de esta noción de los estados federados existía una autonomía basada en las necesidades locales, en el fondo. No hay que olvidar que llamamos hoy día regiones a Chile posterior al golpe de Estado. La palabra regiones incorporada luego del golpe y claramente que parece como una especie de espada de Damocles que nos separa en vez de unirnos, ¿no? Entonces este Estado sindicalista funcional generó una inspiración para personas como Juan Carlos Martinoya, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que también creó el abstractoscopio cromático, que fue un instrumento que era ocupado tanto en campos de la ciencia como el arte para estimular la percepción. Juan Carlos Martinoya fue maestro de Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes posteriormente desarrollaron la noción de la autopoiesis, y que cuando Stafford Beer, cibernético británico, invitado por el gobierno de Allende a generar un espacio de interconexión entre las empresas estatizadas del Estado, enfático en incluirlo en todo este proceso. Para los que no conozcan, bueno, el proyecto CyberSyn se basó en una serie una red de telex que estaba distribuida en Chile, en el fondo, las empresas que habían sido nacionalizadas, y ellos crearon un software que se llamaba CyberStrike para poder generar la interconexión entre los diferentes nodos. Y estamos hablando de una especie de arqueología de esta cultura digital que hoy día, entre ayer y hoy día hemos invocado, y que se refiere a cómo estos procesos eran incorporados en la economía de Chile y también en sus procesos sociales. Una de las características del proyecto es que está basado en el modelo de sistema viable, que está inspirado en el sistema nervioso humano, y estamos hablando acá de una noción de cibernética y cuerpos vivos, en el fondo. Por eso la relación con Humberto Maturana y la autopoiesis. Acá hay algo que me parece muy importante recalcar, y es cómo en esta conversación sobre políticas de la cultura digital incluimos estos aspectos históricos, en el fondo, que constituyen una identidad local. Porque en general lo que pasa con lo digital es que se generan estos procesos de homogenización. Recién se invocaba, por ejemplo, la noción de los hackers, también de la idea de hacerlo tú mismo, ¿no? Lo que pasa cuando tú construyes tu propia herramienta, construyes tu propio software, tu propio hardware, estás diferenciándote de este proceso de homogenización clásico que ocurre en las artes mediales, ¿no? Donde todos ocupan las mismas herramientas y finalmente el resultado de los proyectos es bastante similar. Entonces, cuando tú construyes tus propias herramientas, estás a la vez también constituyendo una identidad y un lenguaje propio, algo que se trata de rescatar mucho en las prácticas curatoriales de la Bienal, y que justamente la construcción de esta especie de proto-internet en el contexto chileno en los años 70 hubiera, si es que no hubiera sido el golpe, tal vez constituido una otra forma de relacionarnos basada en nuestra propia economía, en nuestro propio contexto. Para terminar, bueno, quiero dejarlos invitados a la Bienal de Artes Mediales. Se está desarrollando en diferentes espacios, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillo. Este sábado tenemos los conciertos visuales que van a hacer en el Teatro Municipal. Hay una fiesta de inscripción. Y mañana vamos a hacer un seminario en la Universidad de Chile donde se va a trabajar sobre esta noción de la cultura y los desastres socionaturales, y en la tarde sobre también políticas de la relación arte-ciencia. Así que muchas gracias. Quería, antes de terminar, quería compartir con ustedes. Nosotros organizamos el Encuentro Cultura Digital también, que se hace entre bienales. Y en el 2014 desarrollamos este Encuentro Cultura Digital en Valparaíso, y una de las sesiones fue en el Congreso Nacional, donde invitamos a diputados, a senadores a que pudieran conocer esta práctica en el fondo, y a partir de esto salió un texto y que quería leérselo. Voy a leer solamente una página, que es un texto más o menos largo, pero me interesa mucho porque tiene algunas preguntas que tal vez nos pueden ayudar después a potenciar el diálogo. La producción de sentido, de análisis o de conocimientos es un ejercicio tan habitual como problemático. ¿Qué se puede relacionar y de acuerdo a qué variables?
¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse entre elementos semejantes o diferentes? Hay comparaciones imposibles, improductivas. Se vuelven operaciones básicas del arte como la analogía o la homología, más significantes si las confrontamos con sus equivalentes en otros ámbitos de conocimiento. Estas jornadas han intentado explorar una propuesta de conexión o segmentación entre prácticas que deberían concurrir en el fenómeno digital. Hablar de cultura digital es necesariamente hablar de otra cultura, un campo paralelo a la cultura tradicional. ¿No son acaso dos modos de hacer una misma actividad, de enfrentar un mismo problema mediante el empleo de otras herramientas? De ser así, ¿cómo evitar que la distinción entre cultura y cultura digital adquiera una resonancia tecnofílica que se le atribuyó a esta última? Seguramente la propia práctica tiene mejores respuestas. Gracias. Y los dejo finalmente con Felipe Mujica, de Industrias Creativas de Corfo, que nos va a hablar sobre esos temas también. ¿Tienes tu presentación acá? Ahí está. Exacto. Bueno, hola, muchas gracias también por aguantar hasta acá, hasta estos últimos minutos. Justamente este salto, tal vez desde la institucionalidad cultural, con lo que presentó Daniela Chute hace un minuto, o más artístico, o más sociológico, como lo que hemos estado viendo. Faltó quizás Simón Pérez, que no pudo estar acá, representando el Consejo de la Cultura, para mediar entre una visión súper de desarrollo productivo, que eso es lo que les voy a mostrar, cómo se ha logrado empujar temas de digitalización y contenidos digitales dentro de un contexto que es un concepto que abarca demasiadas cosas, quizás como economía creativa, pero que dentro de eso sí incluye los temas de digitalización y contenidos digitales específicamente, que ha sido lo que más nos ha interesado empujar dentro de la Corfo, dentro, como les digo, de una lógica de desarrollo productivo, con sus contradicciones que seguramente se podemos discutir después. Pero básicamente, bueno, lo que nos pidieron es explicar un poco cuál es la relación que establecemos en nuestra obra o investigación en el caso esto de ejecución de políticas con las tecnologías digitales, y hablar de políticas culturales vinculadas a lo digital. Esto es lo que nos pidió Carolina cuando vinimos y que lo hicieron en 10 minutos. Así que, básicamente lo que creo que la mejor manera de presentar algo en 10 minutos tan vasto como esto, y que en realidad es una experiencia de 2 años de trabajo, terminó siendo una mezcla de imágenes que, como ustedes van a ver, son referentes que pueden encontrar en internet. Después les voy a dejar las direcciones y todo eso, y además imágenes que son de la cocina misma, de cómo hemos ido hablando con los funcionarios de la Corfo o del Consejo de la Cultura o del Ministerio de Economía, diagramas y cosas que voy a pasar muy rápidamente, pero que tienen que ver con, en realidad, tratar de explicar que hay una dinámica industrial, hay un rol de la política de fomento productivo, económico, dentro de estos temas, y cómo tratar de entenderlos junto con ellos. Entonces, muy rápidamente, esto me va a saltar, que es un programa estratégico, que es básicamente la figura en la que estoy yo. ¿Qué relación tiene el programa de economía creativa con los contenidos digitales? Eso sí, voy a meter un poco más. Y qué relación tienen las políticas de fomento productivo con la investigación y el desarrollo, arte, patrimonio, investigación, desarrollo e innovación, y los temas digitales. O sea, básicamente, los programas estratégicos son una medida del gobierno de hacer alianzas público-privadas. Cada uno de estos temas son una institución, una alianza público-privada, ¿no es cierto?, para desarrollar cada uno de estos temas, desde la lógica de desarrollo productivo. Por ejemplo, pesca, agricultura, construcción y, extrañamente, economía creativa. ¿Ya? O sea, ¿en qué estaban pensando? Muy interesante, pero había que bajarlo, ¿no es cierto? Bueno, lo que está detrás de esta política, ¿no es cierto?, de especialización productiva y de alianzas públicos-privadas, es un poco tratar de salir de la trampa en la que estamos productiva, ¿no es cierto? Digamos, no sé cómo se llama el tipo de gráfico, es Marimeco, o es un gráfico que muestra, digamos, el peso de las exportaciones chilenas por área. Ahí ven que el cobre refinado y otras industrias extractivas se llevan la mayor parte, ¿no es cierto?
nuestro intercambio con el resto del mundo. Esto es una evolución desde los años 83, digamos, donde se ve que la industria, la minería y la industria metálica se llevan también gran parte, digamos, de eso. Entonces, la apuesta un poco es de desarrollar nuevas industrias o bien sofisticar las que ya tenían para superar el tema del estancamiento de la competitividad, que lo podrán ver en las noticias seguramente. Y la visión un poco es más la de la UNCTAD, por suerte, bueno, no es la institución de la que hablamos al principio, de donde se salió de Estados Unidos, pero es visto como una oportunidad para países en vía de desarrollo de incorporarse a mercados dinámicos, emergentes y de alto crecimiento. Entonces, básicamente, para también establecer un poco el domicilio, el tema de economía creativa abarca ámbitos sociales, económicos, culturales, ¿no es cierto?, de los que en general se hace cargo el Consejo Nacional de la Cultura, que mañana se promulga como ministerio, mañana en la tarde, a través del Plan Nacional de Fomento, y lo que hace la Corfo es enfocarse en 4 áreas: música, audiovisual, diseño editorial, y desde una lógica completamente de desarrollo económico. ¿Cuál es la relación entonces con los contenidos digitales? Estos son los gráficos que les decía, que son como de la cocina de toda esta discusión, que tienen que ver con un poco las conversaciones con los funcionarios de la Corfo, de qué tipo de industrias se iban a experimentar y cuál era el driver o cuál era el elemento común para todo esto. Como ven ahí, en el fondo, en la industria de la música se evalúa espectáculos en vivo, contenidos digitales, muchas de las cosas de las que ya hemos hablado, en audiovisual, temas de locaciones, también de contenidos digitales, diseño es un tema enorme, digamos, desde que abarca, o sea, servicio hasta diseño industrial, bueno, es un tema bien amplio de abarcar, y en editorial también, o sea, el comercio de derechos de edición, ebooks, libros físicos, y en el fondo el tema que más convencía o que más quería trabajar la Corfo como nudo para desatar es la oportunidad que genera para un país normalmente periférico en estos temas, de incorporarse en igualdad o casi igualdad de condiciones, con una cancha mucho más nivelada, al comercio de contenidos digitales, ¿ya? Eso deviene en una hoja de ruta, ¿no es cierto?, que recoge varios temas que tienen que ver con digitalización, como ven ustedes ahí, la digitalización del patrimonio que ya existe, como un catálogo digital, o temas de investigación y desarrollo, pero básicamente este diagrama es el que quería mostrarles, como cómo explicarle a la Corfo, digamos, qué rol o cuáles son los lugares donde hay que tal vez intervenir, donde hay un rol del Estado quizás, o de desarrollo productivo. Dibujamos un poco la cadena productiva, si se quiere, de los contenidos, y en el fondo nos dimos cuenta que hay un tema donde dice indexar contenido, hay un tema con recuperar el patrimonio y crear catálogos, y ese catálogo ponerlo en valor, que es un poco lo que contaban recién de Memoria Chilena, trabajar con intermediarios especializados, es decir, lo que hemos hablado del consumidor o lo que se ha hablado del do it yourself, también tiene, desde lo que pudimos ver durante el diagnóstico, tiene una dificultad, que en el fondo la cantidad de contenido y la cantidad de gente ofreciendo, solo en SoundCloud, por ejemplo, ofreciendo contenido y tratando de pelear por la atención de ciertas plataformas, genera también un nuevo tipo de intermediario, que son los agregadores digitales. En el fondo, gente que empiece a curar contenido y también a mediar con estos grandes difusores de contenido, como son Google, Facebook, Netflix o Spotify, o lo que quieran, para poder también remesar los ingresos generados por derecho de autor o por cada uno de los clics. Y de vuelta, quizás eso de ida también un poco, pero de vuelta el rol o la oportunidad en este caso de poder recopilar y procesar metadata de consumidores y audiencias, que también lo mencionaron varias veces, sin un fin, digamos, maquiavélico, sino para que los sellos de nuestro país o digamos, las políticas públicas que nosotros hacemos de internacionalización de música o de audiovisual, podamos efectivamente saber quién nos está escuchando, dónde conviene poner las fichas, digamos, de eso. Y temas
temas de investigación y desarrollo, anticipar escenarios tecnológicos y comerciales y, la verdad, estar en condiciones de innovar y de adaptar, ¿no es cierto?, todos los avances que hay en digitalización para poder mejor producir y empaquetar nuestros contenidos. En ese sentido, por ejemplo, tratamos de vincularnos con lo que sale en la agenda digital, ¿no es cierto?, la medida 45, que es esta mesa multisectorial y actividades para el fomento de los contenidos digitales. Uno de los puntos fue tomar un instrumento de la Corfo, que es algo que se hace mucho, y moldearlo a los intereses, ¿no es cierto?, de esta nueva política o sector. Por ejemplo, para armar un programa de fomento para intermediarios digitales, justamente para que haya más agregadores digitales, ¿no es cierto? Gente que tome catálogo chileno pueda instalarlo en plataformas grandes y además pueda capitalizar y remesar a los artistas los derechos generados. Esto es una convocatoria que está abierta todavía y ahí les dejo, bueno, al final voy a dejar todos los links en la última lámina. Y aquí un poco, lo que vinimos a discutir, ¿qué relación tienen las políticas de fomento productivo o qué rol tiene, cómo podemos hablar de investigación y desarrollo, de R&D, relacionado con las artes y en particular con temas digitales? Justamente la semana pasada estuvimos con la gente de NESTA, el National Endowment for Arts and Science and Technology, en el que nos contaban su experiencia de generar políticas de investigación, de fomento de la investigación y desarrollo en industrias creativas, sobre todo un foco digital. Y nos mostraron esta lámina, que es un poco los círculos que están dentro, es como ellos entienden la cadena de valor, un poco quizás el gráfico, el esquema que mostré yo antes, cómo entienden ellos la cadena de valor o cómo se asocia cómo se llama el sector productivo con la investigación y cuáles son todas las instituciones y fondos y temas que fomentan cada una de las etapas. Entonces nos mostraban esto y destacado obviamente el Digital R&D, Research and Development Fund for the Arts, que es experimental y es bastante avanzado como política, no está presente en tantos países y sería genial poder contar con eso en Chile, tal vez eso lo podemos discutir, y que coincidentemente financió una iniciativa que se llama REACT, que además a su vez financió un proyecto que probablemente lo vieron acá, que es Kipu, que es un documental interactivo en asociación de un equipo peruano, británico y chileno, y nos hablaban de algunos de los trade-offs o de las cosas que en realidad que todavía les estaban en evaluación de contar con tantos fondos y de estar tan avanzados en este tema. Tienen una gran diversidad de fondos y de ventanillas distintas para poder financiar innovaciones como esta, ¿no es cierto?, a cambio de una gran ineficiencia, o sea, repetición de programas, duplicidad, ¿no es cierto?, confusión de los usuarios, obviamente. Y, bueno, eso lo puedo dejar, pero para poder avanzar, digamos. Mucho entusiasmo, eso es lo que señalaban harto, pero falta de rigor, obviamente, de cuál es el impacto, cuáles son las necesidades del sector. Es decir, de alguna manera transmitían que lo que ha pasado en Inglaterra es que hay una casi competencia entre muchas agencias del Estado por ver quién, o sea, persiguiendo a los usuarios, digamos, o a los artistas más innovadores para ser el primero que les da el financiamiento o algo así. O sea, mucho entusiasmo, pero una falta de coordinación, falta de rigor y sobre todo mucha concentración en Londres. Nos muestran unos gráficos y básicamente, con algunas excepciones, casi todo el financiamiento y la iniciativa están concentradas en Londres. Entonces, un poco recogiendo lo que decía Enrique hace un minuto de estos movimientos tectónicos, que yo pensé que te iba a referir también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero yo creo que para armar este dibujo que nos mostraron los ingleses, antes que ponernos a sumar circulitos, ¿no es cierto?, sumar a la SOTEL, al Consejo de Innovación, a la nueva unidad Departamento de Economía Digital, que tiene una unidad de contenidos digitales en el Ministerio de Economía, que no deja de ser interesante y que ha estado bien abandonado, digamos. Antes de ponernos a hacer todos estos círculos, pensar un poco bien cuál es el dibujo, ¿no es cierto?, y cuál es el lugar de las artes
y en particular de la digitalización en esta etapa de la, visto desde el punto de vista del workflow, en esta etapa de la cadena productiva que es la investigación y el desarrollo. Ahí yo creo que una luz es todos los paralelos que existen entre la institucionalidad científica y artística. O sea, se ha hablado mucho de que de alguna manera los científicos en su relación con el Estado, ¿no es cierto?, son muy parecidos a los artistas en su relación con el Estado, y que CONICYT y el Consejo de la Cultura pueden compartir ciertas similaridades, ¿no es cierto? Y en ese sentido pensar cuál es el paralelo de la investigación básica y aplicada en el caso de las artes, ¿no es cierto? Incorporar también la discusión STEM, o sea, de políticas de Science, Technology, Engineering and Mathematics versus STEAM, que incorpora las artes como parte del proceso de investigación e innovación. Considerar la cultura y la ciencia como inversión en vez de gasto, ¿no es cierto? Eso, dentro de los términos del mismo Ministerio de Hacienda, es una partida de gasto y como mucha otra gente ha dicho, se puede empezar a considerar como inversión, y eso cambiaría bastante el panorama de cuánto y cómo se invierte, ¿no es cierto?, en estos temas. También ser súper honesto en cuál es la capacidad de hacer investigación y desarrollo versus cuál es la necesidad de hacer vigilancia y absorción tecnológica en una etapa más temprana, ¿no es cierto? Ver qué es lo que están haciendo otros países y tener un sistema capaz de absorber muy rápidamente cuáles son las innovaciones para poder empezar a trabajar eso. Y sobre todo el tema de nuevos contenidos, ¿no es cierto?, versus el patrimonio, digamos, el catálogo o el patrimonio como la Biblioteca Nacional o los archivos de televisión, ¿no es cierto?, que son fuentes riquísimas, ¿no es cierto?, de investigación, de nuevos contenidos incluso, como hemos visto en conversaciones también con TVN, que estamos financiando un proyecto de bien público, y bueno, en temas patrimoniales, por ejemplo, yo mencionaba que los contenidos evergreen, que se llaman, ¿no es cierto?, o que siempre están vigentes y siempre se pueden reempaquetar, rearticular y convertir, por ejemplo, en otro documental, una serie o lo que sea, una investigación. Entonces, creo que para esa discusión en UK han hecho un buen avance, que es hacer una cosa que se llama policy briefing, que es definir qué es investigación y desarrollo en el caso de la industria creativa, proponer una definición alternativa, ¿no es cierto?, que adapte o que incorpore al sector ahí. Esta es la definición que se usa, por ejemplo, en el manual de Frascati, que es como la Biblia o el libro blanco, ¿no es cierto?, de qué es lo que es innovación. Y avanzar en investigación, en ver cómo distintas áreas artísticas se relacionan con la cultura digital. Yo creo que es un buen ejemplo, y obviamente tener un marco de política para Latinoamérica, que es algo que está haciendo el BID con este documento que publicaron la semana pasada, ¿no es cierto?, sirve para avanzar justamente esta discusión, y tiene muchos de los elementos que les decía, como las similitudes entre investigación científica o ciencia básica y aplicada y el proceso artístico, ¿no es cierto? Eso como para destacar. Entonces, bueno, les dejo la convocatoria esta que está abierta justamente de Fomento de Intermediarios Digitales, y este par de documentos que me parece que son buenos para poder avanzar en la discusión. Eso, sigamos conversando. Pasamos para acá adelante para que podamos conversar y responder preguntas. Yo, como obviamente tiene que ser en un seminario de cultura digital, voy a transmitir en vivo en Twitter. ¿Ya? A ver, voy a poner la cámara a ver si funciona bien. Les agradezco su participación en este panel.
Y bueno, antes de dar la pasada a la pregunta al público, porque tenemos un tiempo como para que podamos discutir algunas de las cosas que ustedes plantearon. Y bueno, a mí, básicamente, prácticamente en Chile podríamos decir que no hay una política en cultura digital. A pesar de que uno de los ejes del desarrollo que se plantea como más importantes es el desarrollo tecnológico, pero no se plantea cuáles son, en realidad, cómo nos vamos a apropiar de estas tecnologías en la cultura y qué significado adquieren esto, adquieren estas en nuestra vida, digamos, o también cómo nos apropiamos de ellas de forma creativa. En ese sentido no hay una política de creación o de cultura digital. Y bueno, y también la importancia de la discusión sobre la cultura en general, ¿ya? Se vio plasmada en el último debate presidencial que se hizo sobre cultura en el GAM, el martes, donde participaron 3 candidatos, ¿cierto? Tú estabas ahí, Tomás, participaron 3 candidatos, los 2 candidatos de derecha, Cast y Piñera, no fueron, bueno, Beatriz Sánchez estaba enferma, y en el fondo, y los otros 2, no sé qué pasó tampoco, o sea, Navarro y, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el apellido, Artes. Tampoco estaban, entonces eso nos habla de la importancia que tiene la cultura en nuestro país, ¿ya? Y también, bueno, todos los candidatos presidenciales, al igual que en investigación, plantean la necesidad de subir el porcentaje del PIB a un 1% en investigación y en cultura, y eso no pasa nunca. Bueno, en fin. La cosa es que ante la falta de una política de cultura digital, ustedes han planteado varios temas y me gustaría que discutiéramos sobre cuáles creen ustedes que son los principales elementos que debería considerar o que deberíamos poner sobre la mesa al hablar de una política de cultura digital. Eso como que quería para partir. ¿Quién quiere partir? O sea, muy corto, pero yo creo el trabajo que ha hecho Enrique y más gente de desenterrar, ¿no es cierto?, esta historia que tiene Chile con la cibernética es una buena manera de partir con un imaginario, ¿no es cierto?, de que ya hemos tenido una relación, ¿no es cierto?, con lo digital propia, ¿no es cierto? No sé, Enrique, Sí, bueno, gracias. Pero yo quería decir otra cosa que tiene relación con justamente una discusión que se ha dado en el último tiempo y que tiene que ver con lo inútil, en el fondo, y que a nosotros nos ha interesado mucho ponerlo desde el campo de las artes, y que tiene que ver justamente con una de las propiedades de las investigaciones y las metodologías en arte y ciencia, que tienen como resultado muchas veces lo que se llama cultura digital, o la cultura del presente, la cultura numérica, etc. Por eso recién terminaba haciendo esta pregunta: ¿por qué separar la cultura, los aspectos culturales actuales y la cultura digital? En el fondo, o sea, hay algo que es interesante de absorber. En el fondo, claramente que hay una constitución, hay un empuje, hay un límite, en el fondo, que marca el uso de las tecnologías digitales. Pero me parece muy relevante no dejar de lado la discusión sobre la economía, en el fondo, y que muy bien lo expresó Felipe, en el fondo, o sea, el valor económico que se le agrega, en el fondo, al país a partir del uso de estas herramientas de la cultura digital. O sea, cómo se modifican las industrias, la industria de la música, del cine, de la literatura, en el fondo, que bien Carolina recién lo planteaba también. Y ahí es donde nosotros en esta reflexión hemos planteado también esta defensa de lo que no produce valor económico, en el fondo, y que muchas veces tiene que ver con lo inútil, como hablábamos recién, ¿no? Como esta defensa de lo que no, en el fondo, de lo que de hecho no es ni siquiera inversión, porque se habla del ban social, ¿no? De que los gobiernos invierten en un ban social y que en el fondo, independiente de que no produzca un valor económico, hay un valor cultural, hay un valor social, en el fondo, como... Entonces ahí hay algo que en el fondo tiene que ver con el equilibrio. En el fondo, que una de las discusiones que hemos tenido
desde el principio, desde que Felipe entró al Consejo de la Cultura, fue a Porfo. Entonces, ahí hay algo que en el fondo se ha constituido y que me parece importante que también sea apropiado por la sala, en el fondo, y reflexionado por ustedes, en el fondo, en torno a cómo muchas veces desde el contexto de la cultura claramente que es importante que los artistas tengamos los recursos como para poder vivir y comer y pagar el arriendo y salir a carretear, lo que sea en el fondo, pero cómo también existe, cómo se configura esta economía en el contexto actual, donde hoy día, por ejemplo, la criptomoneda empieza a constituirse como una nueva frontera también de desarrollo económico. Perdón, quería decir también un poco en esa línea, porque en el fondo todas las iniciativas, o sea, como las experiencias que vimos en este mismo coloquio, en el fondo son, como tú bien dijiste, no tienen un fin productivo, o sea, el motor que las mueve no es la producción económica, sino que tiene que ver con otro tipo de valor. ¿Ya? ¿Y cómo ligamos nosotros, o cómo podemos ligar? Y en ese sentido, por eso me interesa mucho el aporte de todos nosotros, pero en especial lo que decía Felipe, de cómo ligar, él dijo, o sea, los investigadores se plantean frente al Estado casi de la misma manera como como se plantean los artistas también. Porque muchas de las investigaciones que nosotros hacemos, y también muchas de las obras que hacen los artistas, no se hacen pensando como, digamos, como primer objetivo en la ganancia económica, sino que nuestro principal objetivo es como el producir por producir, o sea, un poco como por el amor al arte, digamos, pero cómo vincularla, o sea, de ahí puede salir la industria. El caso de la música es un gran ejemplo, o sea, surgen los net labels y de ahí se genera una industria, ¿cierto? Que también yo creo que es parte de lo que es la industria independiente de la música en Chile. Y también ahí quería preguntar también a la experiencia como de ustedes, de Tomás, de Daniela, porque Daniela tiene este proyecto también súper importante en el que trabaja, que es Memoria Chilena. Yo quería solamente terminar diciendo que era lo que quería cerrar, es que en general en la constitución de cooperativas de trabajo, en el fondo, y en las mutuales, en el fondo, y que se invocó hoy día el movimiento hacker, en el fondo, ahí hay una respuesta a estas nuevas constituciones económicas, en el fondo, que se basan también en estas economías que usan lo numérico, lo digital, y que, en el fondo, Porfo también ha estado en ese sentido retomando, porque fueron eliminadas después del golpe de Estado y hoy día, inevitablemente, están resurgiendo. Eso es lo que quería saber. Hay que prenderlo. Ahí. No, debajo está prendido. Verdad, ya dice. Bueno, yo quería retomar dos cosas que dijeron hace un minuto. Yo creo que, o sea, hay dos cosas que son fundamentales y que un poco las dije antes y las hemos dicho todos en lo que comentamos. Yo creo que lo fundamental es en el fondo hacer, como decía Felipe, esta transición entre inversión y gasto, o sea, mientras lo digo insisto, desde la parte de la institución que yo conozco, en el fondo, si se asume como parte de la misión de la Biblioteca Nacional o de cualquier institución cultural, o de cualquier institución cultural, en el fondo, la preservación del patrimonio, tanto en el caso de nosotros lo que digitalizamos como lo que nace digitalmente, o sea, deja de ser un gasto y pasa a ser una inversión, y eso también, y el hecho de hacer este cambio de switch, de pasar del gasto a la inversión, se vincula también con la idea del valor del inútil. Hay países en los que nosotros, o sea, estamos súper orgullosos porque somos el único país latinoamericano que tiene un archivo de la web, pero Nueva Zelanda cosecha el dominio completo 2 veces al año. Y en términos de, que fue un poco, este es un ejemplo que yo siempre uso, el tema del conocimiento que nace en formato digital y de todo el conocimiento que todos los días se está generando en Internet. Hay una parte, como les contaba, de la cosecha de sitios web que es depósito legal y que eso es obligación legal de los productores y también de la institución de cosecharlo. Pero ¿qué pasa con todo el otro conocimiento que nos está generando? Que, como decía esto hace un minuto, puede ser solamente por el afán de producir y de ir investigando y ir conociendo nuevas fuentes, pero que en este momento, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, no tenemos la capacidad de discernir si es útil o no es útil.
Entonces, en el fondo también hay, volviendo al tema de la inversión y el gasto, es posible que estemos perdiendo, como pasó con los bloques de los pingüinos, cuando partió la revolución pingüina y todo eso, que toda esa información se perdió, que lo conversamos largo en algún minuto. Entonces también eso es importante. Y lo otro también, pensando en lo que comentábamos un minuto de cómo a partir de la investigación se pueden ir generando nuevas industrias creativas, vuelvo a uno de los últimos puntos de lo que dijo Felipe, de en el fondo como esta dualidad o dicotomía entre nuevos medios y patrimonio. O sea, en el fondo, solo basándonos en el caso de la Biblioteca Nacional de Chile, que se creó hace 200 años, que tiene 1.600.000 registros, o sea, la cantidad de fuentes disponibles que hay ahí para la creación de nuevo conocimiento, y que además, aprovechando que estamos todos, podríamos nosotros mismos, al margen de política o no política, hacer una cantidad de cosas en conjunto que no hemos conversado y que, escuchándonos, yo creo que todos se nos ocurrieron que sería súper interesante. Sí, yo quería como simplemente retomar la pregunta teórica que significa el pensar en lo digital. O sea, lo digital tiene consecuencias. O sea, de hecho, las políticas de la digitalización, del resguardo, del preservar a partir también, incluso del eliminar lo físico, ¿no? O sea, tiene consecuencias que yo estaba leyendo en Inglaterra, y que muchas de las películas como los VHS o los no sé, se están digitalizando y se están eliminando lo físico para dar cabida a nuevos espacios. Entonces, de hecho, se imagina, ¿no?, como quemar VHS o quemar esas cosas por ocupan espacio. Y lo digital se plantea, es cierto, como una figura, como una solución al resguardo patrimonial, bla, bla, bla. Entonces, la pregunta social que tiene la digitalización yo creo que está ahí al debe, ¿sí? Porque se plantea como una panacea a una serie de problemas que están viviendo hoy en día, y que la pregunta necesaria es ¿en qué contribuye ahora? No lo sabemos, yo creo. Solo sabemos que sumar y acumular información es relevante, pero como política cultural el desfase, yo creo, de esta pregunta está allá, y la pregunta de la política cultural está aquí. O sea, lamento que el uso social del arte, de la cultura, bla, 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 está como prioridad antes que la digitalidad, porque es un proceso que está en un estado de problema que aún no lo veo como condición. Sin embargo, esto aquí 10 años más, 15 años más, estos son insumos que van a ayudar a esa figura. Sí, pero yo lo veo así como la lucha está ahí, ¿no? ¿Cómo se sustenta esta pregunta? Y que también la generación que nosotros pertenecemos, que somos los sujetos físicos, que tenemos que desaparecer. O sea, nosotros somos bloqueadores de este proceso, no yo, digitalice, no hace. Pero es toda una generación que está en la lucha todavía. Y eso es un proceso que hasta aquí a 20 años más va a cambiarse con ese ahorita. Sí, dale, por Sí, favor. no, solo muy corto para que se quede con como que estos fórmulas o esquemas que de repente uno escucha, sobre todo en el taller de la semana pasada con el BID. En el fondo, lo que está haciendo Nesta o algunos otros países es muy parecido a lo que ni siquiera hemos empezado a hacer nosotros, pero que estamos ya un poco delineando. En el fondo, ellos están tratando de explicarle a los tecnócratas a cargo de un área del presupuesto que muy sencillo, o sea, la fórmula esta es decirle la cultura y la investigación, ¿no es cierto?, científica, no son un hobby de país rico. Imagínense que lo están diciendo los mismos británicos. No es un hobby de país rico, sino que los países ricos lo son porque, o sea, eso econométricamente están tratando de demostrarlo. Obviamente, imagínense lo difícil que es como una investigación, pero sí hay una correlación positiva entre la inversión en cultura y en ciencia con el crecimiento sostenido de la productividad y de ciertos beneficios sociales, bla, bla, bla. Pero en el fondo este discurso es justamente decir esto no es un hobby, y perder el tiempo no es un hobby de país rico, sino que es como una condición
decisión para el desarrollo. De ahí que nos metamos en otras discusiones. Pero, y a propósito de lo que decías tú, Ariela, la capacidad de todo el Archivo Nacional para crear conocimiento, hay millones de otros archivos, hemos hablado harto con la DNI, que también es de la DIVAM, la Dirección del Departamento de Derecho Intelectual, donde se registra la propiedad intelectual. O sea, tienen una cantidad de papers, películas, incluso software que se registra como texto, que es acervo cultural sobre el que se puede hacer investigación, text mining y un montón de correlaciones para generar nuevo conocimiento. Y no sé, como que nos estamos yendo por muchos lados, pero está muy interesante la discusión De hecho, también otro tema que yo creo que es fundamental dentro de lo que son las políticas de cultura digital, y aquí ya me gustaría ver un poco la discusión, a ver si ustedes tienen alguna pregunta, es el tema de la propiedad intelectual en sí misma. O sea, ese también es otro gran tema dentro de lo que podría pensar para una política en cultura digital y en cultura en general, digamos. Bueno, pero ahora como nos queda un tiempo todavía para poder discutir con ustedes y las preguntas que ustedes puedan tener, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿Quieres que tú Eugenia, quedes? O ya, yo me quedo con la transmisión en vivo. Ya. Una pregunta súper personal, pero que le puede servir a otras personas que estén acá. Yo tengo como 9 obras. ¿Cómo llego a la memoria chilena? Porque yo ya llevo 30 años escribiendo y no hay nada mío. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una vez mandé un mail, pero nunca me contestaron. Disculpa, si no te contestamos. Tratamos de ser súper rigurosos con todo lo que contestamos en general a todos los usuarios, tanto en redes sociales como correo electrónico, pero nos pueden volver a escribir. Bueno,